Próxima parada. Ningún lugar. En una ciudad donde las luces de neón parpadean como pulsos y el rugido del tráfico nunca cesa, el tren subterráneo es el corazón que mantiene viva la noche. Para mí, Elena, de 27 años, el metro era solo una rutina, un trayecto de 30 minutos desde mi trabajo en un call center hasta mi pequeño departamento en el borde de la ciudad. Pero una noche, el tren que tomé no fue solo un medio de transporte. Fue un viaje hacia un terror que me obligó a enfrentar mis propios demonios y a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Esta es la historia de lo que pasó en el último tren de la línea 7, una noche que cambió mi vida para siempre. Era un viernes de noviembre, frío y húmedo, con la ciudad envuelta en una niebla que difuminaba los contornos de los edificios. Había trabajado hasta tarde, atrapada en una maratón de llamadas de clientes furiosos, y todo lo que quería era llegar a casa, ponerme mi pijama y ver una película mala con una copa de vino. El reloj marcaba las 11:45 de la noche cuando bajé al andén de la estación central, una de las más concurridas de la línea 7. El lugar estaba casi desierto, salvo por un hombre mayor con un abrigo raído, murmurando para sí mismo, y una chica joven con auriculares, balanceándose al ritmo de su música. El tren llegó con un chirrido metálico, sus luces parpadeando como si dudaran en encenderse. Era el último de la noche, según el letrero digital. Subí al vagón 3, que estaba vacío excepto por un tipo encapuchado en el fondo, con la cabeza gacha. Me senté cerca de la puerta, saqué mi celular y revisé mensajes para pasar el tiempo, pero algo no estaba bien. El tren, que solía vibrar con el bullicio de la ciudad, se sentía silencioso. Demasiado silencioso. Ni siquiera había anuncios por los altavoces, solo el zumbido de las luces fluorescentes. Cuando el tren arrancó, noté que las ventanas reflejaban el interior del vagón, pero no el paisaje exterior. Era como si viajáramos por un túnel infinito, sin estaciones ni luces. Miré mi celular, sin señal. El reloj marcaba las 11:50 de la noche, aunque sentía que habían pasado más de 5 minutos. Intenté no pensar en eso, pero entonces escuché un sonido, un roce, como uñas arañando metal, viniendo del fondo del vagón. Me giré. El tipo encapuchado seguía allí, inmóvil. Pero ahora había alguien más, una figura al final del vagón, apenas visible en la penumbra. Era alta, con un abrigo largo, y su rostro estaba cubierto por una capucha. No recordaba haberla visto subir. Disculpe, dije, mi voz temblorosa, ¿sabes si este tren para en Santa Rosa? No hubo respuesta. La figura no se movió, pero sentí sus ojos sobre mí, aunque no podía verlos. El tren no se detuvo en la siguiente estación. Ni en la siguiente. El letrero digital, que normalmente anunciaba las paradas, estaba en blanco. Intenté abrir la puerta que conectaba los vagones, pero estaba cerrada con llave. Mi respiración se aceleró. Me acerqué al botón de emergencia, pero cuando lo presioné, no pasó nada. El roce volvió, más fuerte, ahora acompañado de un susurro, como una voz que hablaba en un idioma que no entendía. Miré al tipo encapuchado. Seguía inmóvil, pero ahora estaba más cerca, sentado a solo unos asientos de mí. No lo había visto moverse. Oye, ¿qué está pasando? Pregunté, intentando sonar valiente. Él levantó la cabeza lentamente, y cuando vi su rostro, mi corazón dio un vuelco. No tenía ojos, solo huecos oscuros que parecían succionarme. No deberías estar aquí, dijo, con una voz que era más un eco que un sonido. Corrí hacia la puerta del vagón, golpeándola con los puños. Déjenme salir. Grité. El tren se sacudió violentamente y las luces parpadearon. Cuando volví a mirar, el tipo encapuchado había desaparecido. Pero la figura con el abrigo largo estaba ahora en el centro del vagón, a pocos metros de mí. Su capucha seguía ocultando su rostro, pero ahora podía ver sus manos, pálidas, con dedos largos y nudosos, como ramas secas. No sé cómo encontré el valor, pero saqué mi celular y tomé una foto con flash. La pantalla mostró algo que no podía procesar. La figura no tenía rostro, solo una mancha negra donde debería estar. Pero en el fondo de la imagen, vi algo más, rostros, decenas de rostros, apretados contra las ventanas del vagón, como si estuvieran atrapados fuera, intentando entrar. Tiré el celular al suelo y retrocedí hasta chocar con un asiento. El tren se detuvo de repente, pero las puertas no se abrieron. En cambio, una voz metálica sonó por los altavoces, lenta y distorsionada: próxima parada, ningún lugar. Permanezcan en sus asientos. El aire se volvió frío, y el vagón se llenó de un olor a humedad y podredumbre. La figura del abrigo largo se acercó, y ahora podía escuchar su respiración, un sonido rasposo, como si le costara inhalar. ¿Qué quieres?, grité, con lágrimas en los ojos. La figura levantó una mano y señaló mi pecho. Tú, dijo, y su voz era un coro de susurros, como si muchas voces hablaran al unísono.
Sentí un peso en el pecho, como si algo intentara arrancarme el aire. Recordé las historias que mi abuela contaba sobre trenes fantasmas, vagones que llevaban a los perdidos a un lugar del que no regresaban. Pero yo no estaba perdida. O al menos, no lo creía. Corrí hacia el fondo del vagón, buscando cualquier salida. Encontré una ventana rota, apenas lo suficientemente grande para pasar. Me corté las manos al trepar, pero no me importó. Caí en un túnel oscuro, con el suelo cubierto de grava y charcos. El tren seguía allí, inmóvil, sus luces parpadeando como ojos. Corrí, sin mirar atrás, hasta que tropecé con algo, un montón de objetos personales, carteras, llaves, un zapato de niño. Todos cubiertos de polvo, como si llevaran años allí. Entonces la vi, una puerta al final del túnel, iluminada por una luz tenue. La figura del abrigo largo estaba frente a ella, pero ahora no se movía. «Devuélveme lo que es mío», dijo, y su voz era más humana, más rota. Me di cuenta de que no estaba hablando conmigo, sino con el tren mismo. En mi bolsillo, sentí algo pesado. Saqué un boleto de tren que no recordaba haber comprado. Estaba manchado de sangre, y en él había un nombre, María Inés, 1983. Me obligué a pensar. Recordé un artículo que había leído sobre un accidente en la línea 7, en los años 80. Un tren descarriló en un túnel, matando a decenas de pasajeros. Los cuerpos nunca fueron recuperados, y la línea fue cerrada durante años. María Inés debía ser una de ellos. Miré el boleto y luego a la figura. «Esto es tuyo, ¿verdad?», dije, sosteniéndolo con manos temblorosas. La figura asintió, y por un momento, su rostro se hizo visible, una mujer joven, con ojos llenos de dolor. Tomó el boleto, y cuando lo hizo, el tren detrás de mí comenzó a temblar. Las luces se apagaron, y un grito colectivo llenó el túnel, como si todas las almas atrapadas en el vagón fueran liberadas. La puerta al final del túnel se abrió, revelando una luz blanca cegadora. La figura me miró. «Gracias», susurró, y se desvaneció. Corrí hacia la puerta, sintiendo que el túnel se derrumbaba detrás de mí. Cuando crucé, me encontré en la estación Santa Rosa, mi parada. El reloj marcaba las 12:15 de la mañana. El andén estaba vacío, pero las luces estaban encendidas y el aire olía a ciudad, no a podredumbre. Subí a la calle, temblando, con las manos ensangrentadas por los cortes. Mi celular estaba en el suelo, intacto, pero la foto que tomé había desaparecido. No le conté a nadie lo que pasó. ¿Quién me creería? Pero busqué información sobre el accidente de 1983. Encontré una lista de víctimas, y allí estaba María Inés, de 24 años, una estudiante que nunca llegó a casa. No sé si liberé su alma o si solo imaginé todo, pero algo cambió en mí esa noche. El miedo que sentí en el tren me obligó a enfrentar mi propia vida, el trabajo que odiaba, la soledad que escondía detrás de mi rutina, el miedo a no ser suficiente. Renuncié al call center y empecé a tomar clases de escritura, algo que siempre quise hacer pero nunca me atreví. Me mudé a un departamento más pequeño, pero más mío. Y cada vez que paso por la estación central, miro el andén de la línea 7, esperando no ver un tren que no debería estar allí. La ciudad sigue siendo ruidosa, pero ahora escucho sus susurros. Y en ellos, encuentro mi propia voz.